Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Las enfermedades de la piel. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero contestar algunas preguntas que me han ido acumulando las personas que ven Metabolismo TV, que lo ven en metabolismotv.com, lo ven en YouTube, lo ven en distintos medios, a veces en nuestra página de Facebook de Metabolismo TV. Pero me han estado preguntando distintas personas sobre temas de enfermedades de la piel y quiero compartir con ustedes lo que sé de eso y lo que he visto de la investigación sobre el tema de las enfermedades de la piel, principalmente guiado por darles una solución al problema. A mí me interesa muchísimo buscar las causas y el síntoma solamente sirve para uno tratar de localizar cuál es la causa, porque el síntoma, lo que se dedica a la farmacéutica, por ejemplo, es a tapar el síntoma. Pero a mí me interesa mucho encontrar la causa, porque si usted arranca la causa, pues arranca el problema de raíz y lo puede resolver. Voy a hablarles un momentito de las enfermedades de la piel y lo que yo sé sobre eso. Okay, voy aquí, fíjense. Dentro del curso de lo que nosotros hacemos en los centros Natural Slim, que los tenemos en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en Panamá, próximamente en Colombia, trabajamos con miles de personas, qué sé yo. Natural Slim en San Juan, en Puerto Rico, perdón, pues atiende sobre 2.000 personas a la semana, porque pues son 4 sucursales, cada una atiende sobre 500 personas, pues se atienden 2.000 y pico personas a la semana. Mucha gente. ¿Qué pasa? En 2.000 y pico personas a la semana, por 15, 17 años, 18 que llevamos, pues uno va aprendiendo, porque nada le enseña más a uno que la práctica, la práctica, la práctica, la práctica. Yo aprendo mucho más con la gente que de los libros, ¿no? Porque los libros pues son los libros y los escriben los especialistas y los estudios clínicos también, pero yo aprendo más con una persona, porque la persona me dice lo que está pasando con su cuerpo. Y cuando otro me dice lo mismo, y otro me dice lo mismo, y otro me dice lo mismo, y uno me dice lo resolví y veo cómo lo resolvió, pues entonces ya puedo ver qué base científica hay para buscarle una solución a ese problema. Entonces, algo que hemos visto de forma uniforme en los Natural Slim es que cuando una persona viene al sistema a reparar su metabolismo, a restaurar el metabolismo, no solamente adelgaza y controla la diabetes y le quitan los medicamentos, es que también las enfermedades de la piel, la gran mayoría, desaparecen. Pero quiero compartir con ustedes lo que he descubierto en la observación, en la práctica, que es lo que causaba ese problema, ¿no? Vamos por aquí, fíjense. Mi dato estable, o sea, un dato estable es aquello que le viene a la mente a uno como primera dato importante cuando uno tiene un problema enfrente. O sea, cuando usted tiene un problema enfrente, ¿verdad? Pues ese dato que viene, esa información que usted tiene primaria, que te dice, por aquí que lo voy a meter mano, pues ese es como el dato estable, ¿no? Mi dato estable en cuanto a los problemas de la piel, ¿okay? Es que la piel es un órgano de eliminación. La piel es un órgano de eliminación, ese es mi dato estable. La piel respira, la piel está llena de poros y respira. De hecho, usted pudiera poner un poco de veneno en la punta del dedo aquí y como la piel respira, él se mete hacia adentro y usted quedó muerto. ¿Sí? O sea que para envenenarse no hace falta ni tomarse algo, basta con tocarlo, ¿me sigue? O sea, que la piel es un órgano de contacto, de comunicación con el universo rodeante, ¿verdad? Con el universo físico que nos rodea, y también es un órgano de eliminación. Mi dato es que el órgano más grande del cuerpo es la piel. El segundo más grande es el hígado. ¿Okay? El hígado tiene una función importantísima que trabaja en combinación a la piel. De hecho, el hígado trabaja con todo. Trabaja con el control de la glucosa y demás. Pero el hígado tiene un sistema de eliminar tóxico que le llaman el P450. Tiene 2, pero hay este principal que es como donde el hígado desintoxica los colorantes, los preservativos, las partículas que hayan caído de pesticidas y todo eso viene en la comida por ahí, ¿no? Pues el hígado tiene un sistema para desintoxicar. Cuando usted se da el traguito y se mete alcohol, pues el P450 es el que se activa para tratar de desintoxicar ese alcohol, que de hecho para el hígado es como un tóxico, ¿no?
Pero entonces estos dos trabajan en unión. La piel, que es un órgano de eliminación, y el hígado, que es el sistema de desintoxicación. ¿Okay? Estos dos trabajan juntos. Ahora, cada vez que alguien me dice, tengo un problema en la piel, lo primero que yo pienso es, me está hablando de que tiene un problema en el órgano de eliminación. Porque cuando usted suda, pues usted elimina. Cuando las personas se están desintoxicando, a veces en un sauna, pues sudan, y mucho de lo que sudan se ha podido recoger el sudor de una persona que está en un sauna, y eso se lleva a un laboratorio y se encuentra lleno de mercurio, de metales, de plomo, de antibióticos, de cosas que la persona estuvo expuesta muchos años antes. O sea que se sabe entonces, porque se ha analizado el sudor que bota una persona bien profuso en un sauna por muchas horas, y se ha visto que ese sudor está lleno de tóxicos, comprobado científicamente. ¿Okay? O sea, que el órgano de eliminación que se llama la piel, ¿verdad? La piel, ¿okay? Cuando hay una enfermedad, hay una enfermedad, por ejemplo, que se llama psoriasis, ¿verdad? Psoriasis. Hay otra que se llama queratosis pilaris, ¿okay? Que es como la queratina se pone alrededor, se forma como si fuera un acné, y le pone la piel como si fuera piel de gallina, ¿no? Y pasa mucho en las manos, ¿verdad? La psoriasis o inclusive el acné, ¿verdad? El acné que da en la cara, ¿no? Todas estas son enfermedades de la piel, ¿no? Y para eso existen pues los dermatólogos, ¿no? Claro, el dermatólogo se especializa mucho en el síntoma. O sea, te pica, ponte cortisona. Está inflamado, debe haber infección, pon antibiótico. O sea, que la medicina en el lado de la dermatología, pues trabaja mucho con los síntomas. A mí me interesa mucho más la causa, buscar qué lo está causando. Entonces lo que he visto en la práctica de tantos años trabajando con el metabolismo, con personas con problemas de la piel, que también tenían obesidad, que también tenían diabetes, este tipo de condiciones, es que como la piel es un órgano de eliminación, siempre que veo a alguien que tiene un problema con la piel, yo pienso en qué alimento, qué sustancia o qué algo le está agrediendo. O sea, yo pienso, esta persona está comiendo algo, está consumiendo algo que le está causando ese esfuerzo del cuerpo de eliminar eso, y eso es lo que luego le ponen nombre psoriasis, queratosis, acné. Por ejemplo, yo tengo personas que me llegan entradas en edad, 30 y pico, 40 y pico de años, con acné. Pues el acné no pertenece a los 30 o 40 años. Sin embargo, me llega gente a 30 o 40 años con la cara llena de acné. ¿Qué he descubierto con los años? Que tiene que ver con algo que la persona está comiendo, que está reaccionando en el intestino. Y cuando reacciona en el intestino, le sale acné de la cara. La queratosis tiene mucho que ver con el tema de lo que está comiendo la persona. Algo está comiendo. Puede ser una intolerancia al maíz, puede ser una intolerancia al arroz, puede ser una intolerancia al trigo, puede ser una intolerancia a algo de lo que está comiendo. En ese sentido, cuando una persona tiene psoriasis, tengo personas que se le fue totalmente la psoriasis, porque descubrieron que lo que le causaba la psoriasis era el trigo, el gluten. O sea, por ejemplo, tengo un dentista que estuvo en Natural Slim, que bajó como 60 libras, y me dice, mi felicidad no es que baje las 60 libras, eso me tiene feliz. Mi felicidad es que se me fue la psoriasis, que llevaba más de 30 años con ella, me sigue. Y yo como dentista casi no podía hacer mi trabajo porque tenía todas las manos con todas esas llagas de la psoriasis. Y se me fue. Y descubrí que era el trigo. O sea, que a la hora que usted tenga un problema con la piel, piense en qué es lo que usted está comiendo que le está causando eso. Algo usted está comiendo. Ahora, ¿qué puede usted hacer desde afuera, fuera de usted descubrir? Yo le recomiendo que si usted está teniendo problemas con la piel, que usted se compre un glucómetro y haga lo de los alimentos agresores. Véase los episodios de alimentos agresores y empieza a ver cómo usted empieza a buscar qué le está agrediendo. Si le quiere poner algo a la piel, no le ponga mucho nada, trate de ponerle coco. El aceite de coco, por ejemplo, este aceite de coco con CoQ10 o cualquier otro, si usted no consigue el aceite de coco tiene una ventaja que es antiviral, o sea, mata virus.
es antibacterial y penetra la piel. Así que a la hora de usted trabajar con un problema de la piel, piense, es un órgano de eliminación, algo yo estoy comiendo que el cuerpo está tratando de eliminar, tengo que localizarlo, busque esos alimentos agresores y si le va a poner algo, le pone aceite de coco. Y esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa.